Muy buenas a todos y bienvenidos a esta primera sección de podcast titulado Eureka, tu espacio en la ciencia. Estoy aquí con un buen amigo, Joshua. Bienvenido a este podcast y su servidor, Mauri. Nosotros estamos pues íntimamente relacionados en el área de las químico-biológicas. En el aspecto de Joshua, pues está un poquito más familiarizado con entornos biológicos aplicados a las plantas. En el caso personal, pues cuestiones de nutrición humana. Entonces, vamos a sacar este proyecto como motivos personales de impulsar la divulgación de la ciencia y esperemos que en cada una de las ediciones próximas que tengamos, pues puedan acompañarnos. Vamos a tocar temas pues que a nosotros nos parece que son curiosos, novedosos y esperemos que ustedes en los comentarios pues puedan hacernos una pequeña retroalimentación sobre qué otros temas a futuro quieren que toquemos en este podcast de ciencias. Entonces, pues vamos a comenzar el día de hoy. Para la primera edición vamos a comenzar con un tema que está presente, mi estimado Joshua, en nuestro día a día. Lo vemos, yo creo que de manera indirecta, cada vez que comemos a lo mejor una fruta, sin darnos cuenta de lo que nos estamos a lo mejor ingiriendo o lo que hay detrás de ese proceso para que la fruta llegue hacia nuestra mesa. Entonces, explícanos un poquito sobre esta molécula, este compuesto químico que se denomina etileno. ¿Qué es y para qué funciona? Efectivamente, Mauri, el etileno es una molécula que tenemos prácticamente contacto 24 horas todos los días del año, ya sea de manera directa o indirectamente. Antes de abordar el tema y de entrar de lleno en materia, quiero agradecerte por la invitación a este espacio en Twitch, en Eureka, y espero que pues este proyecto, este programa piloto pueda dar pie a futuros episodios, ¿no? Con distintos temas, ya sea del área biológica que nos concierne a ambos o inclusive un área de terceros para tener pues más invitados y así que sea más dinámico también eventualmente pues las sesiones de Twitch. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos con tu primera pregunta respecto al etileno. ¿Qué es el etileno? Lo voy a explicar primero desde el punto de vista de química orgánica. Abordaremos pues solamente unas pinceladas, no nos vamos a meter ni de lleno en materia de estructuras químicas ni reacciones, etc. El etileno es una molécula muy sencilla que tiene dos carbonos unidos con un doble enlace y cada carbono tiene dos hidrógenos con un enlace sencillo. Ese es todo el etileno. Peso molecular de 28. Los hidrógenos están pues en una abertura de 117 grados. Prácticamente una molécula natural, sencilla, que se encuentra pues en la mayoría de las plantas, ¿no? Más adelante abordaremos pues específicamente en qué plantas. Además de eso, otra característica o propiedades químicas del etileno es que por naturaleza es un gas incoloro, más no inoloro. El etileno, dependiendo la concentración, puede tener un olor dulce o un olor ligeramente picante. Esto nosotros lo podemos constatar si metemos, por ejemplo, unos bananos en una bolsa o unos aguacates en una bolsa, los cerramos, que estén herméticos, y los podemos dejar de un día al otro. Podemos abrir la bolsa pasadas 24 o 48 horas, el tiempo que se decida, y podemos ahí percibir justamente ese olor, ya sea de tonos dulzáceos o con características ligeramente picantes. El etileno, además de lo anterior, también pues es una de las 5 hormonas clásicas que están presentes en las plantas. En general, en todas las plantas existen 5 hormonas y bueno, son más, son de hecho 10, pero las 5 primeras hormonas que se encontraron, que fueron auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido giberelínico y etileno, pues son las más importantes
ya sea por antigüedad o por sus funciones a nivel metabólico y a nivel fisiológico de las plantas. El etileno, cabe destacar que es la única en forma gaseosa. Las demás están en forma líquida, si lo queremos ver de esa forma, dentro de las células y de la planta. El etileno está de forma gaseosa en las, vaya, no en el núcleo de la célula, pero sí alrededor, pues, de todos los cloroplastos, el retículo endoplasmático, etcétera, ¿no? No sé si tengas algún comentario, duda o gustas que prosigamos. Sí, aquí tengo una pequeña, bueno, más que comentario, más que duda, más bien un comentario, que es esa parte importante que dijiste, ¿no? Muchas veces, bueno, no sé al respecto, pero en el campo, por ejemplo, en mi caso muy personal, que estoy muy de lleno con personas o estudiantes de preparatoria que están en el bachillerato de químico-biológicas, una yo creo que de los errores que puede suscitar al momento de estar estudiando la preparatoria, en el caso, por ejemplo, de otros países, la ESO, es como enfocarse únicamente en cuestiones humanas, ¿no? Ahorita que tú mencionabas que es una hormona, literalmente no hay que olvidar pues, que las plantas, en caso de las frutas, pues son también seres vivos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y a mí la verdad es que me asombra mucho el decir y el conocer que existen hormonas, así como en el cuerpo a lo mejor tenemos hormonas que regulan el metabolismo como el cortisol, la adrenalina, la insulina. Así también en las plantas, en este caso que estamos tocando, la fruta tiene sus propias hormonas, ¿no? Y que el etileno sea la única hormona en forma gaseosa es aún más sorprendente porque casi siempre vemos, por ejemplo, las hormonas interactuando dentro de los receptores de las células, ya sean como no sé, como potenciales para abrir ciertos canales, para hacer algunas vías de señalización. Pero en el caso, por ejemplo, de las frutas, el etileno, que es algo gaseoso, que ya más al rato pues nos vas a tratar de explicar un poquito acerca de cómo la industria utiliza o se beneficia a partir pues de esta fase gaseosa del etileno. Me impresiona mucho, pues me impresiona mucho esta parte de que de todas las hormonas que pueda producir la planta, el etileno es la única en su composición que es en forma gaseosa. Entonces aquí, para abrir un poquito más la curiosidad a todos estos jóvenes que nos están viendo desde casa, es importante resaltar que muchas veces nosotros vemos la materia de química orgánica como algo que tenemos que pasar, ¿no? A fuerzas, ¿no? Dices tú, chale, pues estoy en la prepa, estoy en el ESO, estoy, no sé, en una área técnica y me tocó química orgánica, vamos pues a panzarla o vamos a aprendernos los conceptos de memoria, ¿no? Cuando muchas veces, y eso es algo muy importante que yo agradezco a mi maestra de química orgánica en la universidad, muchas veces el comprender, ¿no? Cuántos átomos está presente en la molécula, qué tipo de enlace tiene. En el caso de carbono, a lo mejor ya los alumnos o las jóvenes que ya estén tomando cursos de química orgánica, qué tipo de hibridación tiene mi carbono central, si es sp1, si es sp2, sp3, ¿no? Qué geometría molecular final va a tener ese compuesto, nos habla mucho del comportamiento que va a tener esa molécula en ciertas funciones, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en este caso que es etileno, que es como explicabas, mi estimado Joshua, una molécula de 2 carbonos enlazados con un doble enlace. Así también, por ejemplo, podemos hacer un símil en el caso ahorita se me ocurre de la nutrición, ¿no? Que tenemos moléculas de dobles enlaces que son los ácidos grasos. Podemos hacer la comparativa y decimos, los ácidos grasos de doble enlace son los poliinsaturados, dependiendo del número de insaturaciones. Y son los que tienen un efecto totalmente diferente a un ácido graso, que todos sus carbonos o la cadena lineal de carbonos es de un solo enlace, un enlace sigma, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que quiero invitar a la audiencia, que únicamente no es aprender conceptos por aprender, ¿no? Únicamente no es pasar la materia por pasar o porque la tengo que ver, sino al contrario, el comprenderla, el ir adquiriendo, el ir entendiendo ciertas cuestiones que a lo mejor en un inicio pueden ser aburridos, en un futuro nos puede fascinar, como en este caso de la molécula del etileno, que es muy chica en conformación química, tiene ahí un doble enlace muy importante
y solamente es una molécula de 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y es la única gaseosa que hay en presencia o que se forma, sintetiza la planta. Entonces, aquí hay una cosa que quiero tocar, que, mi estimado Joshua, algo muy importante, que lo vemos y es como tipo remedio de las abuelitas, ¿no? Al menos aquí en México. Eh, Me acuerdo muy bien que cuando uno va al súper y agarra, no sé, los plátanos, los bananos, los agarra o agarra una papaya, etcétera, unas peras, a veces en el mismo local, en el mismo mercadito, los encontramos envueltos en bolsas o en periódico, Periódico, ¿no? Entonces, exactamente. aquí la duda que siempre he tenido, pues siempre voy y siempre digo, ay caramba, pues ¿por qué los envuelven, no? Ya ahorita ya viendo un poquito del etileno, eh, ¿tiene realmente ese envoltorio una función en particular o simplemente es para que digan, ah, mira, pues para que no le entre el polvito, para que no se mayugue? O sea, ¿qué función tendría el papel en ese aspecto, en ese juego? Efectivamente, Diego, tiene una función, no es meramente estético, no es porque con el periódico se vaya a vender más o se vaya a vender menos. Como ya lo mencionaba, el etileno es una hormona vegetal gaseosa. ¿Qué pasa cuando comienza el proceso de maduración? Tenemos la papaya, como bien lo mencionas, que es un color verde original inmaduro y eventualmente va cambiando sus tonalidades hasta llegar a un color papaya, un color, vaya, anaranjado, amarillo, dependiendo de la variedad. Pero, ¿qué pasa cuando le pones la barrera física del periódico o de la bolsa? La planta o específicamente el órgano frutal al que nos estamos refiriendo está constantemente transpirando, constantemente está perdiendo agua por sus poros, por sus microporos celulares. Sin embargo, no solamente pierde agua, sino está perdiendo también o está emitiendo el gas del etileno. Si nosotros ponemos o envolvemos con una barrera física sencilla, como es un papel estraza, un papel periódico, la fruta, ese gas aumenta la concentración alrededor de la cáscara y entonces tenemos una doble función o un proceso doblemente más eficaz. Estás madurando la misma fruta de manera de adentro hacia afuera, internamente, pero también estás provocando que se madure pues de manera externa. Entonces, de esa forma, tú aseguras que la persona que vaya al supermercado, si se lleva su fruta, digámoslo en término medio, medio maduro, cuando llegue a tu casa o pasado un día, 2 días, pues ya lo tengas listo en un punto exacto para que lo consumas y lo degustes. Entonces es muy interesante porque pues nuestras abuelitas nos lo dicen, ¿no? O sea, nos lo dicen literalmente. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, en el caso muy particular mío, que mi abuelita, por parte de mi papá me decía, no, pues cuando yo quería, por ejemplo, comerme algo, ¿no? Lo que un plátano, eso, dice, no, no te apures, y la amarraba, le echaba así la envuelta, la envolvida en el y ya al día siguiente, pues ya de pasar a lo mejor del color verde, que es como un color característico de la inmadurez de la fruta, pues un tono más vivo, ¿no? Más propio del plátano, y ya se podía Exactamente. consumir. Entonces, eh, aquí hay algo muy interesante. Muchas veces los remedios, no únicamente en este caso del etileno, ¿no? Que tal cual a lo mejor no es un remedio, sino pues una técnica ancestral de nuestras abuelas. Muchas de esas cosas, a pesar de que es en base a la experiencia, es en base a un concepto empírico, pues Empírico. tiene Ujú. una base científica sustentada. Y yo creo que hay muchísimas cosas en este mundo que igual, o sea, los dichos no son dichos por decir, sino igual son muchos conocimientos o conceptos empíricos, pero que hoy en día, gracias al avance de las ciencias, gracias a lo mejor a la formación o a las disciplinas que uno va a ir adquiriendo a lo largo de su vida, pues puede darle un significado científico a esas pequeñas ideas que a lo mejor se nos comentaba o se nos decía y eran los famosos remedios de las abuelas, ¿no? Efectivamente, y de hecho me lo ganaste. O sea, prácticamente yo te iba a decir, todo conocimiento cultural o tradicional que nos
han heredado es conocimiento empírico. O sea, las personas saben que haciendo A, B y C van a obtener un resultado D, pero no saben por qué. Únicamente les enseñaron un conocimiento ancestral, si lo queremos ver de esa manera, lo replicas y te da el mismo resultado toda la vida, como leyes universales, como leyes naturales. Pero aquí lo interesante de la ciencia, aquí lo interesante de nosotros, que nos nace ese interés, o sea, nos nace esa sed de entender el porqué de las cosas, es cuando nosotros buscamos más allá, a ver, ¿por qué A y por qué B y por qué no F o por qué no G? Entonces ahí es cuando encontramos lo maravilloso y lo hermoso de que es la ciencia en cualquier área, llámese ciencias políticas si lo quieres ver así, pero el conocimiento ahí está, es únicamente tocar puertas, picar piedra y ver por qué pasan las cosas, ¿no? Exactamente. Y eso es algo muy curioso que tú decías, fíjate, aquí igual para todos nuestros personas curiosas que igual, como te comentaba, muchas veces estamos como que las personas que se enfocan al bachillerato de químico-biológicas se van más por cuestiones médicas, terapéuticas, que por esa otra cuestión que también es muy importante que existe, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría posteriormente invitar aquí con tu presencia, claro que sí, mi señor Joshua, a Gracias. otro compañero que se encara de la rama de la farmacología, ¿no? De la farmacéutica. Entonces, eh, la intención es como que ir expandiendo los límites que a lo mejor a nosotros, al momento de estar escogiendo una carrera, el estar delimitando un bachillerato, no tuvimos esa oportunidad, ¿vale? Porque no existían los medios en ese momento, no existía la divulgación práctica, divulgación rápida en ese momento. Literalmente, nuestra época era de enciclopedia Salvat multimedia y muy poco internet y muy poca divulgación en este aspecto de las ciencias. No estaba tan desarrollado ahorita los medios digitales como los conocemos y había muy pocas gentes que se dedicaban a hacer eso y las pocas gentes que se dedicaban a divulgar están muy escondidas, ¿no? Entonces, No, pero espérame, no, sí, adelante. nos estás haciendo ver muy, muy viejos, o sea, No, no, no. somos de este siglo, ¿no? No se crean que somos ya antaños. O sea, sí, las enciclopedias, etcétera. Siento yo que a base de que empezó el internet, etcétera, a partir, no sé, 2008, 2009, ahí estaba la información. Sin embargo, depende mucho cómo quieres abordar una tarea o un tema. Por ejemplo, si meramente, como bien lo mencionas, quieres pensar la materia, pues únicamente te vas a lo de siempre, Wikipedia, en aquel momento Rincón del Vago, etcétera, y pues ya sacas la tarea, ¿no? Pero si te vas a algo más específico, si te vas Exacto. a base de datos, a Google Academy, a base de datos que tienen un respaldo científico, ahí puedes encontrar artículos de investigadores que se están llevando en el momento con teorías, hipótesis, y puedes de hecho hacer un cartel de divulgación en donde tú puedas exponer un tema, a lo mejor que si bien no lo estás haciendo tú experimentalmente, pero pues ya tuviste un conocimiento externo o un conocimiento ajeno, pero que es de validez científica. Vaya, mi punto es, el conocimiento ahí está, es únicamente buscarlo. Y buscarlo porque como que nos apasiona, nos inspira. Y no solamente guardarlo para nosotros, sino que los demás también, pues se empapen de ese Exactamente. tema. Y fíjate que tocas una parte muy importante que muchas veces ya estando del otro lado del muro, es decir, pues ya teniendo a lo mejor una profesión, lo vemos algo como normal, ¿no? Porque durante nuestra formación nos van enseñando, nos van dando esas herramientas de investigación, ¿no? De búsqueda, de discriminación, de artículos, clasificación, etcétera, ¿no? Pero creo que es muy importante, mismo Joshua, que en los próximos podcasts demos esos tips de herramientas de búsquedas básicas, ¿no? Porque ahorita que tú estás diciendo del 2009, sí, o sea, sí existía el Google Academic y todo, pero yo me imagino de estudiante de preparatoria, que de hecho lo éramos, o sea, de hecho lo éramos, o sea, literalmente lo éramos, Exactamente. em,
o sea, y si nadie me decía, o sea, si mis maestros, nuestros maestros no, siendo honestos, no eran, a lo mejor eran buenos para lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Pero si algún alumno quería ir a ese más allá, pues probablemente no podíamos encontrar ciertas respuestas con ellos. Mira, yo me di cuenta después de que terminamos de estudiar, o bueno, ya cada quien cuando termina su licenciatura, muy pocos son los maestros, profesores que te dan un extra. Todos hacen el mínimo esfuerzo para sacar el mínimo resultado y así es una cadenita que ahí se va, así se va. Pocos, como tú lo estás haciendo en este momento para tus alumnos, y como yo tuve la fortuna con algunos profesores de la licenciatura, te orientan para dar ese extra, para salirte de esa zona de confort. Honestamente, como lo mencioné, yo también salí de la preparatoria y pues no sabía más que las fuentes o herramientas básicas para obtener información. Pero estando ya en la carrera, me topo con un doctor, eh, un biólogo que tiene doctorado y maestrías en especies en periodo de extinción en México, y a él me le pego y me empieza a enseñar pues bastante. O sea, yo al lado de él inicié no sabiendo nada. O sea, yo me iba y buscaba en los medios tradicionales cuando me decía es que eso no es buscar. O sea, tienes que meterte a artículos científicos, a un Science, pues a revistas que tengan que ver del área del tema, a base de datos que son suscripciones gratis, que no tienes que pagar nada y puedes consultar los PDFs. Y más que nada, saber cómo obtener la información. O sea, no es copy-paste, es saber extraer la información y citarla en formato APA, darle a cada autor su lugar en el texto y al final del texto. Pie de imagen, cómo colocar la imagen, cómo ir haciendo todo un cuerpo para que se vea de manera profesional y para que tome la relevancia necesaria. Y definitivamente pocos hacen eso y es algo muy necesario porque cuando ya llegas a las grandes ligas profesionales y necesitas hacer algo de ese estilo, si no sabes hacer eso, no te toman en cuenta, no te toman en serio y prácticamente eres uno más. Entonces, Exactamente. concuerdo con lo que mencionas. A lo mejor en un futuro podemos hacer justamente esos pequeños tips que estamos mencionando, ¿no? Sí, exactamente, porque siento que es algo muy, muy importante y también es algo que los jóvenes, es que hay talento en todos lados, ¿no? Y literalmente, a lo mejor en ese momento nos puede estar viendo un joven con ganas de saber más y puede ser la catapulta que lo impulse a conseguir o a buscar sus sueños o sus metas, ¿no? Entonces es importante, a mí me gustaría mucho, veo muy, muy llamativo esa parte de dar tips muy generales, a lo mejor de qué es un motor de búsqueda, qué es un buscador, cuáles son los buscadores que se utilizan, al menos en nuestra área de biología, porque me imagino que también hay buscadores que se especializan más en cuestiones de matemáticas, en cuestiones de física, etcétera, ¿no? Pero al menos en nuestra área de biología, que estamos muy acostumbrados a ver lo que son experimentos de ensayos clínicos, a lo mejor algunos experimentos como revisiones o metaanálisis, ¿no? Que nos resumen la información, cuestiones así un poquito ya más técnicas, que a lo mejor ahorita muchos de nuestra audiencia dicen, ¿qué nos están hablando, no? ¿Qué es esto? Pero que posteriormente vamos a ir tratando de ver de manera muy generalizada y de dónde surge todo este sustento científico. Porque lo que está diciendo mi estimado Joshua del etileno, de que se desprende a partir del agua que se libera como si fuera una sudoración de las plantas, esta hormona gaseosa, no es nada más del tingo al tango, tiene un respaldo científico, tiene un método científico muy riguroso, tiene pruebas estadísticas para ver que efectivamente el efecto o la presencia del etileno está ahí. Hay una ciencia detrás de la ciencia, ¿no? Es un arte, al final de cuentas, la ciencia es un arte y nosotros, ya como profesionistas del área de la biología, de ciertas ramas, nuestro trabajo es seguirnos informando sobre al respecto, mantenernos actualizados y compartir esas experiencias
o compartir esos conocimientos o aplicar esos conceptos para un fin en común o un fin en concreto. Por ejemplo, en el caso de Joshua, a lo mejor para una optimización en sistemas de riego, una mayor producción, evitar a lo mejor ciertas plagas, salud en el caso de los productos agrícolas, ¿no? Más que nada que se den como deben de darse, ¿no? Y que la composición Efectivamente. final de nuestra fruta, de nuestra verdura, sea lo más parecido a un estándar ya clasificado. Aunque al final de cuentas es algo muy importante que a mí me da mucha curiosidad, que nosotros vemos en el parte de la nutrición, de que tal manzana tiene tantos gramos de hidratos de carbono, tanta fructosa, tanto eso, tantas vitaminas, tantos, este, pues ya nada más, tanta fibra, ¿no? Pero no todas son iguales, es un promedio, ¿no? Entonces igual va a haber frutas que tienen a lo mejor el máximo de composición, va a haber otras que más o menos, o va a haber otras que están muy deficientes. Y al final de cuentas, me imagino que todas estas cuestiones de composición a partir de la fruta vienen en un proceso del cultivo, del sembradío, de las condiciones con las cuales se desarrolla cada una de las familias diferentes de las frutas y de las verduras, ¿no? Del medio o del reino vegetal en general. Entonces, Exactamente. mm, se queda yo creo pendiente ese, que yo creo que es algo muy importante. Vamos a centrarnos nuevamente a lo que es el podcast del etileno. Y entonces aquí había una parte muy interesante, ¿no? Ya nos explicó Joshua que el remedio de las abuelitas funciona porque el etileno es un gas que se va a expirar o se va a liberar junto con el agua en una, bueno, no sé si lo comentó, pero me imagino que una respiración normal, ¿no? No, bueno, la planta no, las plantas Ta- necesitan agua, no sacan agua, ¿verdad? Entonces, se No, libera, sí, sí, ¿no? sí, sí. O ¿Sí? sea, absorben agua, Ajá. sudan, que se llama transpiración, este, y en la misma transpiración es cuando expulsan el agua. O sea, todo es un equilibrio. Si la planta X, cualquier planta, obviamente cambia el nivel de absorción, la tasa de absorción, pero si una planta X te absorbe al día 500 mililitros de agua, en el día te expulsó 450 mililitros de agua por vía aérea a través de Ay, las hojas y aprovechó un 50, o bueno, 50 mililitros de agua dentro de su organismo, que es lo que necesita internamente. Ese ya es otro tema muy sí, muy, interesante, muy extenso, pero efectivamente transpiran agua. Y dentro de esa transpiración, pues puede ir el etileno, ¿no? entonces, ya saben, si quieren madurar sus plantitas, pues, y todavía no están listas, pues es importante, pues, hacer ese concepto o ese consejo de, pues, prácticamente no dejar que se escape nuestro estileno, ¿no? Para que se Es concentre y siga estimulando. Entonces, exactamente. ahora, esto es algo muy importante que quiero, pues, que contestes la pregunta y que compartas a la audiencia. El etileno es una hormona, ¿no? Es una hormona propiamente que se sintetiza, pero ¿cuál es la función de esta hormona? Muy interesante pregunta, Mauri. Mira, para responderla, quisiera enfocarme o compartirles dos perspectivas muy importantes, ¿no? La primera, eh, la primera funcionalidad la quiero explicar viendo a la planta como un ser vivo, o sea, como un individuo biológico. Y la segunda funcionalidad, vamos a ver a la planta como pues una materia prima, que es como siempre la vemos, como algo que necesita la humanidad para sobrevivir y subsistir. ¿Por qué quiero hacer estas dos aclaraciones y por qué es importante que veamos estos dos puntos de vista? Porque nos hace falta muchas veces a las plantas valorarlas a nivel social y también pues nos hace falta luego apreciar lo que es la biología y la evolución que hemos tenido, ¿no? Ok, Exacto. comencemos. Imaginémonos antes de esto una plantita de jitomate, si tú quieres. Una plantita de jitomate. Imaginemos, está el tallo, están las hojas, están en la parte de abajo la fruta que ya está roja, el tomate rojo, listo para cortar. Eventualmente a nivel medio están las partes o las frutas que están verdes, que todavía no pintan para cortarse, para cosecharse. Y hasta arriba tenemos las flores, que pues
como todos sabemos, para que haya un fruto debe de haber una flor, ¿no? Entonces, tenemos esta fotografía, fruta roja, jitomates rojos, hojas, fruta verde y hasta arriba más hojas y flores. La planta, como cualquier individuo biológico, en este mundo tiene una funcionalidad, que es crecer, reproducirse y dejar descendencia. ¿Para qué dejar descendencia? Para mantener una línea de subsistencia y para tener el objetivo que tienen todas las especies, ya sean vegetales o animales o microscópicas como son hongos, bacterias, etcétera, que es poblar en su mayoría pues el planeta, el ecosistema. Gracias a Dios, pues todo es un equilibrio. Tenemos depredadores, primarios, secundarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, la planta entonces tiene que primero crecer desde chiquita, llega a una etapa adulta, una vez que está en etapa adulta, así como nosotros los humanos, ya puede comenzarse a reproducir. Ella empieza a sacar sus órganos, que sus órganos sexuales pues son las flores, llega el polen, empieza a hacerse una cruza de gametos, etcétera, y eventualmente va creciendo pues una fruta y dentro de la fruta pues van cientos de semillas de jitomate, ¿no? Recordemos, estamos viendo a la planta desde el punto de vista biológico como un organismo vivo. Entonces, ¿qué pasa? La planta dice, ok, ya estoy adulta, ya tengo mis frutas, ya tengo adentro de mis frutas mis semillas que van a ser mi descendencia. Yo necesito ver la manera de mover a mis hijos lejos de aquí. O sea, sí, que crezcan aquí a mi alrededor, pero lo ideal es que entre más alejados estén de la madre, pues es lo ideal porque así empiezas a cubrir un área más extensa de la misma especie. Pero da la casualidad que la planta o las plantas en general, pues no pueden sacar sus raíces e irse caminando para esparcir a sus hijos, a sus semillas. Tampoco pueden mover una hoja y aventar el fruto lejos. Entonces, ¿qué tienen que hacer las plantas para mover esas semillas kilómetros de distancia o inclusive unos metros de distancia? Es ahí cuando entra el etileno en juego. Volvamos al ejemplo de la planta. Tenemos la fruta verde, adentro ya está la semilla y tenemos a los depredadores que se comen a las frutas, por ejemplo, los pinzones, los, las aves, los pájaros, etcétera, los gusanos, los insectos, algunos herbívoros que luego llegan a comerse algunas frutas, pero cuando están en verde no es apetitoso, o sea, no es atractivo para ningún depredador. ¿Por qué? Porque está verde. Estar, estando verde una fruta, la que sea, es una fruta dura, no es comestible, es una fruta incolora, es simplemente verde color hoja, verde color tallo, no resalta y aparte es inolora y tampoco tiene sabor. Entonces prácticamente pues es un órgano que no te llama la atención, ni para los herbívoros ni para nosotros los humanos. Vemos un tomate verde o cualquier cosa que esté verde, que sea una fruta, y no nos lo comemos. Entonces es ahí cuando la evolución entra en juego. El etileno específicamente entra en juego. El, la planta comienza a hacer metabólicamente una serie de reacciones a nivel de fruta, específicamente en la fruta, para que esos tejidos comiencen a madurarse, comiencen a cambiar de color. Al momento de cambiar de color y al momento de estar prácticamente ya el tomate rojo, un rojo apetitoso, un rojo llamativo, también comienza a expulsar ciertas olores, ciertas, mm, se le llama, esto también es otro tema, son otros tipos de fenoles que atraen a los herbívoros. ¿Para qué? Para que ahora sí le llamen la atención a esos herbívoros y vayan y se coman a propósito la fruta. ¿Qué gana con esto la planta? Dos cosas. La primera es que pues, le va a quitar
sí, su fruta, sí, sus hijos. Y sí, los herbívoros se van a devorar la pulpa, la carnosidad, no van a ir por las semillas. Una vez que lo devoran, comienzan a hacer digestión, pero el herbívoro o el ave que se comió eso no se va a quedar para siempre ahí. Se va a ir a su nido, se va a ir a buscar más alimento. Pasado unos días va a hacer digestión. Al momento de hacer digestión, el sistema del herbívoro no va a destruir las semillas. De hecho, al contrario, beneficia que esos ácidos intestinales le rompan microscópicamente la capa de las semillas. ¿Para qué? Para que cuando defeque en alguna tierra fértil, en algún lugar donde ande ese animal, esa ave, la semilla llegue a la tierra, se siembre eh, de manera natural y eventualmente empiece a crecer más jitomate, si lo queremos, si seguimos el ejemplo, ¿no? Esa es la primera, dispersión de forma secundaria. Y la otra forma, pues lo mismo. El herbívoro devora ahí en el lugar el fruto, la carnosidad, y deja las semillas ahí esparcidas. Llega el viento, llega el agua de la lluvia, etcétera, y ahí mismo comienza a hacerse un nicho, una población de esa misma especie. Entonces, esa es la función del etileno, que es muy importante porque de no ser o de no tener ese etileno, la planta no puede llamar o no puede mover esas semillas lejos de ella. Entonces, esa es la parte muy interesante este, en las plantas, específicamente en las que dan fruto. Aquí tengo una parte muy interesante que lo comentaste, que es que literalmente, por ejemplo, tú decías que podemos decir que el etileno pues es una sustancia quimiotáctica, ¿no? Que atrae, ¿no? Por la liberación ya específica de ciertos compuestos de la familia de los fenoles. Pero decías algo muy interesante sobre la digestión de ya cuando ya llega lo que es el animal, se come lo que es pues ahora sí que es el fruto, pero las semillas no, ¿no? Aquí algo muy importante que hay que resaltar, ¿no? Yo creo que para todo mundo el término de fibras es algo que a lo mejor lo relaciona con algo que proviene del reino vegetal, ¿no? Eh, en la parte de la nutrición, en la parte pues, de la medicina, en la parte enfocada a los seres humanos, igual seres animales, esas estructuras provenientes del reino vegetal son muy resistentes a lo que es la digestión, ¿no? Tal cual, podemos hacer un ejemplo muy escueto y decir así como entra, pues así sale, ¿no? En este caso, la semilla tal cual, literalmente la función de a lo mejor de ciertos microorganismos que están presentes dentro del intestino, pueden hacer lo que tú describías como romper esa pequeña, microscópicamente, esa pequeña capa. Y aquí tenemos una relación de mutualismo muy importante, un comensalismo muy grande que futuramente se está estudiando mucho. Yo nada más voy a sacar la pincelada. Y para los curiosos pueden irse a investigar más, pero vamos a sacar la pincelada. Después, si quieren, igual traemos otro podcast con ese tema relacionado. Es que literalmente en uno salen diferentes ideas Sí, para poderlos ir cubriendo y cada uno de diferentes enfoques, pero bueno, eso es lo importante de aquí, ¿no? Aquí literalmente llegamos a ese podcast, ese primer podcast con una idea y terminamos y llevamos como 3, 4 ideas que vamos ahí a lo mejor moldear y ver, obviamente por cuestiones a lo mejor de interés, cuáles serían los siguientes temas a tratar. Pero algo muy importante, ahorita ya nada más para no desviarme, solamente voy a lanzar la pincelada al aire, son estos microorganismos que están presentes en los seres vivos. Voy a hablar propiamente del ser humano, que están en el tracto digestivo, en el colon, que nosotros anteriormente, y es un término que actualmente pues ya no sirve, pues, pero anteriormente se le denominaba como flora bacteriana. Hoy en día lo conocemos más como microbiota, ¿no? Microorganismos que se encuentran dentro de nosotros y que al final de cuentas genera ese mutualismo, ¿no? Y ese mutualismo es muy importante porque si bien
el alimento prioritario de la microbiota proviene precisamente de esta especie de fibra. Tenemos fibra como la inulina, que está presente a lo mejor en los agaves, ¿no? Se me acaba de ocurrir porque tengo aquí al lado un shot de tequila en los agaves. Tenemos de la chicoria, de diferentes plantas que tienen su estructura como inulina, como fructanos. Y es muy importante el comprender esa relación entre el reino vegetal y que nos puede impactar a nosotros directamente en la microbiota. Hay muchísimos estudios que nos dicen que una microbiota sana es lo equivalente a una persona saludable. ¿Por qué? Porque la microbiota está relacionada en sistemas inmunitarios de manera tan intrínseca, en un sistema inmunitario intestinal, pero más aún, y eso es lo curioso, se ha visto que diferentes composiciones de estas bacterias que habitan en nuestro intestino, en el colon, están asociados a ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces, hay familias que predominan en pacientes con diabetes. Hay especies o hay bacterias que predominan en pacientes con obesidad. Hay composiciones que van cambiando conforme a la enfermedad. Entonces, imagínense aquí el dato curioso es, ¿qué es lo que cambia? ¿No? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que cambia? ¿La enfermedad cambia la microbiota? ¿O la microbiota está relacionada en el inicio de la enfermedad? Es algo que estamos estudiando en el aspecto de la nutrición, porque se ha visto que cambiando la composición de esta microbiota puede beneficiarse con un efecto terapéutico directamente con la enfermedad. Pero eso ya son aires de otro vuelo. Y yo nada más quise sacar la pincelada por lo de la fibra, que efectivamente fue un ejemplo muy, muy claro, lo de la digestión de las semillas, y que así como entró, no se va a desintegrar la semilla, porque así como entró, se modificará un poquito molecularmente, pero eso beneficia para que igual cuando ya en las heces del animalito se liberen, pues se pueda ahí implantar nuevamente y seguir con el ciclo de vida de lo que es nuestra fruta, ¿no? Entonces... No, claro, y de hecho, si nos sí, vamos de adelante. pincelada en pincelada, no vamos a acabar este podcast. Ya vamos 4 pinceladas No, y es no que hemos entrado de están lleno al tema. están muy buenas esas pinceladas. A ver, regresando a lo que es el tema del etileno, muchas veces ya vimos que internamente la planta lo produce, que lo puede liberar, ¿sale? Que esa liberación ayuda para la distribución o la propagación de lo que es nuestro fruto, que ayuda también al proceso de maduración de la planta. Pero ahora hay algo muy importante que quiero pues que toquemos ahorita, ¿no? El etileno, ya hoy en día, pues muchísimos de los compuestos se pueden sintetizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la insulina humana que se sintetiza, tenemos diferentes fármacos. Entonces, aquí la duda es, ¿el etileno, como tal, la molécula, es posible sintetizarla pues, a nivel industrial? Sí, así es. Antes de contestar la pregunta, Ujú. me falta la segunda parte de la Cierto. funcionalidad Ok, del vamos etileno. con la funcionalidad y después Nos sí, sí. regresamos. Ya lo explicamos como un ser vivo, ahora vamos a explicarlo a la misma planta de Ujú. jitomate, a Mr. Tomato. Lo vamos a explicar desde el punto de vista como materia prima para los humanos. Nuevamente imaginemos la planta. La planta pues está con la fruta roja, la fruta verde y las flores. ¿Qué pasa para nosotros los humanos? Pues únicamente nos interesa consumir fruta roja o fruta que ya está madura. Igual somos seres vivos y somos animales, si lo vemos desde el punto de vista biológico, y es más apetitoso también para nosotros consumir un fruto maduro que un fruto inmaduro. Pero lo más importante de esto es que el etileno le da las propiedades, es decir, gracias al etileno se pueden encontrar las vitaminas, minerales y demás. Tú me podrás explicar a lo mejor un poco más de eso y demás fuentes nutricionales en las frutas maduras que en una fruta inmadura. ¿Por qué? Porque el etileno prácticamente no solamente madura a nivel estético ni a nivel físico, sino también a nivel
biológico y a nivel nutricional las paredes o las pulpas de las frutas. Entonces, nosotros consumiendo una fruta madura gracias al etileno, estamos obteniendo una nutrición completa de la fruta o vegetal en cuestión. Es algo muy interesante que acabas de tocar, lo de la composición. Y era, pues, obviamente, bueno, nos regresamos un poquito atrás, que habíamos visto, habíamos sacado ahí al aire, lo de que lo que nosotros vemos a lo mejor que nos podamos encontrar en el internet de tantos microgramos de vitamina, tantos estos, pues es lo de un promedio, ¿no? Hay que individualizar siempre porque no siempre a lo mejor puede tener un proceso de maduración exitosa un fruto. Puede haber muchas condiciones, ¿no? Literalmente al momento de estar sembrando, al momento de estar desarrollándose la vida dentro del fruto, puede haber varios factores que influyan en su desarrollo o en su madurez. Así como nosotros, nuestros primeros 5 años de vida, prácticamente el primer año tenemos que tener la lactancia materna para tener un mejor desarrollo. Así las plantas, ¿vale? Así las plantas también, Exactamente. ellos necesitan tienen sus periodos críticos de desarrollo, sus periodos de no retorno, y es algo muy importante, porque muchas veces decimos, ay, me voy a aventar, bueno, no es que no esté mal, sino es cuestión de individualizar y como que ver ese contexto, ¿no? Porque muchas veces dicen, me voy a comer eso, voy a comer lo otro, y a lo mejor se lo comen, pues, como tú dices, inmaduro, y ya no va a tener el mismo aprovechamiento nutricional, a lo mejor una manzana inmadura, una manzanita con el color característico, brilloso y con buena turgencia, con buen agarre, ¿no? Igual Dato con las uvas, curioso. dato curioso. A ver, ¿tú sabes por qué inicialmente todas las vitaminas y minerales, volviendo al ejemplo del tomate Ajá. o de una pera o lo que tú me digas, las vitaminas y los minerales se encuentran en la pulpa y en la cáscara? ¿Por qué? Porque también es una función evolutiva. Recordemos, como lo mencioné, lo importante de la fruta es la semilla. La Es la fruta semilla es exacta. protección. Entonces, antes de que llegue todas las, prácticamente, no mejor dicho, no antes, sino prácticamente, la pulpa y la cáscara es el útero que está llevando adentro los fetos o los embriones, si lo quieres ver de esa manera, que lleva todas las vitaminas y minerales, pero para alimentar y para nutrir a esas semillas. De hecho, esa es la razón de si consumir un alimento ya sobremadurado, muchas veces, o algunas de las veces, por ejemplo, una manzana ya muy madura, la muerdes y no sabe a nada. ¿Por qué? Porque ya todos los sabores, los minerales, vitaminas, ya están en la semilla. Mire. Sí, eso sí, no. Pues no, es que son así, son pinceladas, ¿no? Son cosas que pues están ahí y que muchas veces ignoramos, ¿no? Igual, por ejemplo, el etileno, ya cuando ustedes estén en casita y que vean que a lo mejor van con su abuela, ¿no? Y vean que están todo envuelto en periódico, pues no es por ocurrencia de la abuela, ni porque se vea bonito, ni para cuidar a lo mejor de que se vaya a mayugar, sino es para ayudar, ahora ya saben que es para ayudar para este proceso vital de la maduración. Ahora, continuando con la pregunta, eh, ¿el etileno se puede fabricar a nivel industrial, Joshua? Efectivamente, sí, el etileno, de hecho, se puede fabricar, se fabrica actualmente de manera industrial, pero no como etileno. Recordemos que el etileno, como ya lo mencionamos, es un gas. Entonces no puedes vender cilindros de gas de Exacto. etileno o no se comercializa de esa manera. Lo que sí se comercializa es un producto en forma líquida que se llama Etrel, así se llama el producto, específicamente para el sector de producción agrícola. Y en las tiendas agrícolas tú puedes encontrar ese producto líquido llamado Etrel, que es un producto de la familia de las aspirinas. Esa empresa que hace las aspirinas hace ese producto Etrel. ¿Qué es el Etrel? El letrel es un precursor o su ingrediente activo es el precursor del etileno, que se llama etafón. Ellos lo mencionan así etafón
hay una ruta metabólica que es la metionina, luego hay unos sustancias intermedias, ciertas fases, y al final ya se produce el etileno. Pero para poderlo mantener de forma líquida y sólida, se usa el precursor que es el etafón, el ingrediente activo. ¿Por qué? Porque si nosotros, imaginémonos, imaginemos que estamos en un rancho productor de tomate nuevamente. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me están marcando mis amigos de la central de abastos o me está marcando mi amigo de Walmart, etcétera, y ellos necesitan fruta, necesitan específicamente jitomate, pero yo todo el jitomate que tengo en mis plantas está verde. Yo no puedo ponerle a cada una un periódico grande, gigante, Mm. y hacerlas que maduren. Entonces, lo que haces es ir, compras ese producto llamado Etrel, lo disuelves y prácticamente riegas las plantas con esa solución que acabas de crear. Una vez que están en contacto con las raíces, pues las raíces succionan todo lo líquido, el etrel viaja específicamente en toda la planta, pero se almacena en los frutos, y una vez que está en los frutos a nivel celular, se ingresa como etafón a la célula, y dentro comienza a hacer su reacción natural química, y dentro de la célula prácticamente ahí se expande de manera gaseosa el etileno, llegando a aumentar las concentraciones de etileno a nivel celular. No es algo del otro mundo, simplemente metes el precursor, aumentas la cantidad de partes por millón a nivel celular, y a tener mayor cantidad por partes por millón tienes una mayor aceleración o mayor cantidad de etileno, y pues por ende aceleras el proceso, ¿no? De esa manera, tú como productor o en el rancho en el que estés trabajando, tú puedes hacer que tus jitomates, en lugar de madurar en 10 días, los madures en 3, en 4 días, y así ya los puedas mandar a los lugares donde lo necesiten. Ok, y aquí tengo otra duda muy impactante, ¿no? Eh, Otra pincelada, diría de otra- Mauri. una vez fui a comprar un plátano, ¿no? Ya ve que está la penquita y luego está así como la de ese y ush, el plátano, ¿no? Ajá. Me di cuenta, porque esa es cuestión como de observación también. Me di cuenta que, o más bien yo pienso, igual y estoy mal, ¿no? Igual y me corriges si estoy mal, ¿no? Pienso que cuando bueno, en el caso del plátano se va madurando, pues lo normal es de que si está verde, vaya cambiando el color, me imagino, de la parte donde está así, ¿no? Pegada la penquita hacia abajo, ¿no? Y ya lo Ajá. último, sí, o sea, se maduraría así como de manera uniforme. Eh, Me he dado cuenta que hay plátanos que está madurado la parte terminal. Todo eso se ve de color como manito bien bonito. Y la parte desde donde está enlazado con las demás, con las penquitas, es de color verde. Entonces, ahí yo me puedo pensar, dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa parte de acá se queda así como verde y todo lo de acá se queda bien? ¿Y por qué no, o sea, por qué no todo está de un color uniforme? Entonces, yo no sé, pero así a simple vista yo podría decir que probablemente ese producto o esa fruta haya sido víctima, pero no coincidiría. O sea, si se utiliza un percursor y el percursor se pone en el riego y se absorbe, realmente tendría que tener como o sea, la moderación inversa, ¿no? Porque probablemente pues es como la alimentación es el flujo natural. Entonces, aquí mi duda es, ¿se puede, o sea, esos frutos probablemente, no sé si se puedan, ¿no? Hacer como una cámara sellada y hacer como una cámara de maduración en donde se libere, o sea, el mismo etileno se vaya liberando y que no se escape, como ser una cámara de tipo de invernación, pero en este caso de maduración, o qué es lo que le pasa a esas plátanos que me topé, o sea, ¿eso es normal o fue por un proceso a lo mejor pues de ahí de maduración externa? No saber, explícanos un poquito, porque yo una vez me llegué a topar eso y dije, mira, y ya después ya varias veces sí se ve como que desproporciona el color, entonces mi mente dice, esto está madurado pues sí, o sea, por algún percursor o por algo externo del proceso natural de maduración.
Definitivamente no te tienes que comer esos plátanos. No, no te creas, es broma. Mira, muy sencillo. Antes de dar paso a la respuesta, espero que los que nos estén observando pongan atención a esta parte. O sea, algo que tienes que tener muy claro en esta área de las ciencias biológicas es que para todo tienes que ser muy observador. Nuestro amigo Mauri ya nos comentó que él es muy observador y se pudo percatar de ese detalle que les aseguro que la mayoría no se había puesto a pensar, pero de ahí parten las preguntas para hacer ciencia, ¿no? Y para encontrar nuevos conocimientos. Te lo explico muy sencillo. Tienes el plátano, tienes pues la planta, y eso que tú decías que une, que se llama pedúnculo o pedúnculo, dejémoslo de esa manera. Prácticamente el pedúnculo es una extensión del tallo que une a la fruta, esa partecilla. Em, en el pedúnculo, normalmente ahí es donde están pues todas las hormonas, o sea, tanto el etileno como las demás hormonas, como las demás reacciones químicas. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque, por ejemplo, tú viste que cortaron el banano Ujú. o el plátano con esa Ajá. parte de la planta. Y como es una extensión de la planta, está prácticamente el plátano pensando que aún sigue adherida a la planta. Como él piensa que aún sigue adherida a la planta, el etileno aún no se activa de manera explosiva, sino simplemente va cambiando paulatinamente del lado de mayor concentración, que es la punta del plátano, al lado de menor concentración. Ojo, mayor concentración de etileno en las puntas, la parte más alejada al tallo principal o a las hojas o a las ramas, es donde se encuentra la mayor concentración de etileno, y la parte menos concentrada de etileno es donde está el pedúnculo y la parte más cercana a los tallos, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque nuevamente es un papel evolutivo. Cuando la fruta se da cuenta que ya no tiene ninguna unión a la planta madre, a ninguna de sus partes, rápidamente empieza la hormona de etileno a activarse de manera explosiva, porque lo que quiere la fruta es madurar de manera rápida para iniciar nuevamente un proceso de, pues de manera de sobrevivencia, ¿no? Entonces, si tú tomas dos plátanos, a uno le dejas el pedúnculo y a otro se lo cortas y únicamente le dejas el pedúnculo, perdón, la fruta, puedes apreciar y puedes observar que se va a madurar más rápido y de manera más uniforme el que no tiene el pedúnculo, y más lento y de manera desuniforme el que sí tiene el pedúnculo. En plátano lo podemos ver muy rápido, pero también sean observadores, y en el aguacate, cuando compremos aguacates, en la punta normalmente trae una bolita, como un sombrerito. Si nosotros queremos que se tarde en madurar el aguacate, hay que dejarle esa bolita ahí adentro. Si queremos que se madure rápido, se lo quitamos y va a comenzar un Muy proceso de bien. maduración más rápido. Es simplemente eso. No, ahí no tiene nada que ver. Un precursor no tiene nada que ver eso. Es muy complicado ir al supermercado, ir a cualquier parte y decir, esa fruta si tuvo manejo con precursor, esta no. Prácticamente solo lo saben quienes lo hicieron. Y pues no, no es nada de malo, no afecta a la salud, pero pues sí es muy complicado verlo o Visualmente. deducirlo, ¿no? Y eso ahorita que tú estás diciendo me recuerda a mis clases curiosas que tuve. No me acuerdo en qué materia, pero me recuerda de que existen frutas que ya los dejamos para después porque no se alcanza, pero realmente hay frutas que se maduran Sexta después del pincelada, sexta sexta pincelada. pincelada. Hay frutas que se maduran precisamente así, que se llaman, no me acuerdo si eran bueno, la clasificación era como frutas climatéricas y no climatéricas. Climatéricas y no climatéricas. Me parece algo así, pero eso ya se tomará más profundidad en otro, pero igual ahí ustedes pongan ahí pues las dudas que tengan
Y si son más curiosos, pues igual ahí está el Google académico, ahí le ponen frutas climatéricas, no climatéricas, o buscan algo en alguna fuente confiable para poderse instruir un poquito. Como son conceptos generales, pues aquí no hay tanto problema a lo mejor en el tipo de fuente, son conceptos pues ya que se estudian, ¿no? Otra cosa muy importante, mi estimado Joshua, que tú lo acabas de tocar. Obviamente vemos un proceso de maduración natural y vemos un proceso a lo mejor de maduración inducido con el precursor. Entonces, al final de cuentas, el producto que es la fruta, ¿va a tener alguna diferencia entre los dos tipos de maduración o el producto final se mantiene igual, aunque sea maduración pues forzada, por así decirlo? No, no, no hay alguna diferencia a nivel organoléptico ni a nivel nutricional. Únicamente, como lo comentaba, aumentas la concentración, aceleras el proceso natural. Lo aceleras, más no lo alteras, no le estás metiendo alguna otra hormona ajena que no sea natural. Estás manejando todo de manera natural, entonces al final volvemos a lo mismo. Tienes A y quieres B, el proceso a lo mejor te dura 10 días, pero puedes acortar ese proceso, le das mayor velocidad y al final obtienes el mismo resultado. No hay ningún tipo de problema ni para la planta, ni para la salud de quien consume los alimentos, ni para el medio ambiente. Ok, muy bien. Yo aquí un dato curioso. Órale. Para todos nuestros, no, bueno, no es dato curioso dado como en pregunta. Para todos nuestros seguidores, la audiencia, que sean como real food o orgánicos también, mi señor Joshua, este proceso de maduración de etileno todavía pues, queda dentro de las prácticas del manejo de productos orgánicos o, por ejemplo, cuando, no sé, se hace una siembra orgánica, dicen, este etileno, bueno, el precursor no se puede utilizar para maduración, tiene que ser maduración natural o realmente no importa mucho esta parte de la maduración de las frutas. No, no importa, porque hoy estamos hablando de una hormona vegetal natural. No estamos hablando de ninguna molécula de síntesis química, como lo puede ser un herbicida, un fungicida ¿Mm? o alguna otra sustancia que sí tiene residualidad, que sí puede ser dañina, si no se maneja de la manera correcta para la salud del ser humano. Prácticamente todos los lugares orgánicos o no orgánicos pueden usar este producto. Normalmente en los lugares orgánicos te dan una lista de todos los productos que puedes usar y una de las lista de los productos que no puedes usar. Hasta donde mi conocimiento me da o la experiencia me da respaldo, el etrel sí se puede usar en ambos lugares porque pues prácticamente no generan ningún daño a nivel científico ni a nivel salud a los seres humanos. Exactamente, sí, prácticamente es algo que se puede inferir, ¿no? Por el proceso de que al final de cuentas le estás nada más dando el precursor a la planta y la planta sigue haciendo su proceso normal de la síntesis del etileno. Nada más era como para dejar bien en claro porque luego a veces pasa, ¿no? De que Sí, estamos así y luego dices tú, entonces si es bueno o es malo, entonces esto y lo otro. Ya vemos que realmente no. Haciendo un comparativo es como nosotros cuando nos tomamos los multivitamínicos, ¿no? Literalmente, a lo mejor muchas veces sí estamos un poco deficientes, a lo mejor no. Viene en el bonche, en el pack completo del multivitamínico, y al final de cuentas eso no nos va a decir de que, ay, ya porque tengo muchas vitaminas, ya voy a estar alterando ciertas funciones. Que en ciertos casos hay algunas que sí, que son las vitaminas que se logran almacenar en el tejido adiposo. Pero casi siempre todos los multivitamínicos que vemos a nivel comercial son vitaminas que se desechan a nivel de orina. Entonces realmente no existe así como que hay un incremento tóxico porque realmente cuando vamos al baño lo orinamos y lo vemos muy clarito en el complejo B. Un signo muy evidente es cuando uno se toma el complejo B y realmente lo necesita, la orina no va a salir tan concentrada, tan amarilla o tan fosforiloca como es si te lo tomas fosfo, y fosfo. realmente no lo, sí, pues hasta a veces brilla, ¿no? Dependiendo de la cantidad de la vitamina que se va a desechar. Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, ya saben, no tiene mucha implicación conforme a la salud. Es un producto que se puede utilizar.
no altera prácticamente, como quien dice, a lo mejor el producto final, sino al contrario, es como una ayuda que se utiliza para poder generar una maduración más rápida. Y aquí es algo muy importante que quiero que contestes. ¿Cuál es la importancia del uso del etileno en el campo de la agroindustria? Muy bien, como ya lo mencionamos, prácticamente usas el precursor del etileno para madurar las frutas. Si por alguna razón eh, en la ciudad en la que estamos viviendo llegara a escasear un mango, los plátanos, etcétera, pero sabemos, o los que se encargan de comercializar esa fruta saben que en el campo donde se producen esas frutas hay la cantidad suficiente para mandarla a la ciudad y alimentar a las personas, lo único que van a hacer es decirle al productor: "¿Sabes qué? La necesito ya esa fruta aquí, necesito que me la mandes ya". Entonces, el productor tiene que echar mano de herramientas tecnológicas. No se va a poner a levantar un rosario, no se va a poner a hacer un baile para que esto salga. Tiene que pensar de manera técnica, de manera científica, y tiene que usar las herramientas que la ciencia nos ha dado. Esta herramienta en este caso es el Etrel, que es, si lo queremos ver así, es una enzima, es un catalizador que únicamente va a hacer acelerar el proceso. ¿Para qué? Pues para que se madure rápido y se lo manden a la ciudad y se lo manden a donde se necesite para que las personas comiencen, pues, a alimentarse nuevamente, o para que no se rompa esa cadena de compraventa de alimentación. Ok, muy bien, mi estimado Joshua. Pues para no, llevamos ya una hora, ¿eh? Que No se igual uno siente, no no se siente, siente. pero pero pues aquí así es la vida. A veces, cuando más uno se divierte, más rápido se pasa el tiempo. Entonces, yo creo que es momento de hacer cierre. Es muy importante comentar a nuestra audiencia. Este es el primer episodio, el primer capítulo, el primer podcast, como lo quieran denominar, pero tenemos intención de ir haciendo más podcasts en un futuro. Igual a lo mejor en algunos podcasts traemos a un tercer invitado. Igual ahorita por cuestiones de practicidad estamos nada más los dos, pero el chiste es de que queremos poco a poco ir como evolucionando lo que son ese tipo de formato, que al final de cuentas es más que nada para divulgar, para curiosear, para platicar un rato. Posteriormente, vamos a ir lanzando lo que es esta misma mecánica a nivel Twitch, ¿sale? Para que estén al pendientes de los cambios, se suscriban al canal, activen la notificación para que estén bien enterados de todas las novedades que vamos a estar trayendo al canal. Y muy importante, como ejercicio práctico que yo creo que no caería mal, ahí en los comentarios pónganos qué fue lo que más les llamó la atención, qué fue lo que les interesó, qué fue lo que aprendieron y qué es lo que tienen alguna duda o qué quisieran ustedes como que tocáramos al respecto, ¿no? Siempre y cuando sean temas del área de biología, yo creo que tenemos un buen bagaje para enfrentarlos. Temas a lo mejor, bueno, y de química también, porque van muy de la mano. Temas a lo mejor de física, pues a lo mejor no tanto, pero pues igual a lo mejor ahí le podemos hacer un poquito Pues la lucha, ¿no? ahí le sabemos a todo. Ambos somos muy curiosos y no creo que no tengamos tela de dónde cortar para hablar de la física, ¿no? Entonces, Exactamente. yo creo que si a ti, que nos viste en esta hora y piquito, te interesó o te gustó este tema, pues háznoslo saber para que nos motivemos a sacar más pinceladas o darle seguimiento a las pinceladas que tocamos el día de hoy. Claro que sí, pues no sé si quieres hacer algún comentario final, mi estimado Joshua. Datos curiosos para cerrar Ujú, antes de hacer el cierre. exactamente. Les queremos compartir pequeños en estas pequeñas secciones de Twitch algunos datos curiosos de acuerdo al tema que se toque, ¿no? Dato curioso, si ya sabemos que el etileno sirve para acelerar el proceso de maduración de las frutas, dime tú, Mauri, ¿qué se te ocurriría que pudiera ser lo contrario
para ralentizar o detener el proceso de maduración. ¿Será una Híjole, hormona acaso? pues todos en el ser vivos tenemos como nuestra parte de contrarregulación. Entonces, muchas veces la contrarregulación es por concentración o de algún sustrato, de algún metabolito, y otras veces existen pues ese tipo de hormonas contrarreguladoras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la insulina, podemos ver lo de lo que es la adrenalina, ¿no? Que una hormona, la insulina, nos genera síntesis de ciertas biomoléculas y la adrenalina lo contrario, ¿no? Entonces, supongo que debe de existir un mecanismo biológico dentro de las frutas que logren a lo mejor no detener como tal, pero sí disminuir la tasa o la velocidad de maduración, que creo que puede ser muy importante para ciertas frutas que tienen ya de manera genética, de manera innata, maduraciones muy altas, como por ejemplo ¿cómo se llaman esas? Las blueberries, ¿no? Que muchas Ujú. veces en el transporte de un lado a otro, ya valió, ya se maduraron y a veces se echan a perder. Entonces, a lo mejor el frío podría ser una contraparte, un mecanismo que ralentice lo que es la velocidad de la reacción. Pero pues a ver, tú dime si le atiné al clavo o estoy muy alejado del No, clavo. le atinaste justamente arriba. El frío, específicamente temperaturas abajo de 5 grados centígrados, 4 grados centígrados, lo que tienes en un refrigerador normal, ralentiza el proceso de, de la maduración, el proceso de que el etileno esté haciendo que se maduren las células. ¿Por qué? Porque a mayor frío, las reacciones químicas a nivel celular se hacen más lentas. Entonces, esa es la explicación de por qué, por ejemplo, en las berries, blueberry, blackberry, raspberry, etcétera, en todas ellas siempre se usa la cadena en frío. Desde que la cortan de la planta, nunca se rompe la cadena en frío hasta que tú vas a un Costco, hasta que tú vas a un Walmart, que la sacas del refrigerador. Ahí es cuando tú rompiste la cadena en frío, hasta que llegues a tu casa. De lo contrario, no se rompe y tampoco la fruta se madura a la velocidad natural que se debería de estar madurando. Esa es la forma más común, más normal de ralentizar el proceso de maduración. Hay algunas sustancias, no son muy usadas, no son muy comerciales, que son a base de plata, de una sustancia a base de plata, un ingrediente activo que ahorita honestamente se me fue el nombre, que justamente hacen que se ralentice el proceso a nivel celular, pero de una manera inducida. Pero ya sea por costos o por la complejidad, se prefiere mejor usar de manera tradicional el frío. Y fíjate Tan- que, pincelada extra, cadena de frío, ¿no? O sea, literalmente cadena de frío, un proceso muy importante, pues, que nos incumbe a todos, ¿no? Porque al fin de cuentas todos estamos inmersos en este mundo de la industria alimentaria, ¿no? Muy importante. Yo ya, sí me acuerdo haber visto algo al respecto en la universidad, pero la verdad hasta ahorita que tú lo mencionas como que me acordé tantito, pero muy importante. Entonces, continuamos, mi estimado Joshua. Bueno, otro dato curioso es que si además de quitarle el pedúnculo, quieres todavía sobreacelerar más la maduración, eh, pon la fruta a altas temperaturas. Es decir, ponla a los rayos del sol, ponla en un lugar donde esté a lo mejor sofocante, porque también si el frío hace que se ralentice el proceso, las altas temperaturas hacen que se acelere todavía más la maduración. Es por eso que si vamos ahora en estos meses de abril, mayo a comprar unos plátanos que ya están medianamente maduros y los traemos en el auto y duramos 2 horas afuera, llegamos y ya están listos para comer. Exactamente. Ok, pues muy buenos datos curiosos. Son muy prácticos como para llevarlos, pues, obviamente a nuestra práctica del día al día. Nos llevamos muchísima información, muchísimos datos curiosos, un mito
no desmitificado porque realmente es cierto, sino un mito aprobado de lo del remedio de las Validado. abuelas, validado. Y espero que les haya gustado muchísimo este primer podcast, esa sección. Recuerden que vamos a estar, ahorita a lo mejor no decimos, no podemos como cuántos podcasts vamos a estar subiendo, pero sí nuestra intención es seguir con eso de los podcasts. Y espero que a ustedes les guste mucho este nuevo formato, este formato que la verdad nos pareció algo importante también para compartirlo a todos ustedes. Suscríbanse, dejen su like, denle muchísimo amor a este video y pues nos estaremos viendo en las próximas podcasts. Hasta la Gracias, próxima. amigos. Nos vemos.